Estricto control. Banco Central anunció restricciones cambiarias más severas y nuevo límite para compra mensual de dólares. Aseveración. Presidente Nicolás Maduro aseguró que elección de Alberto Fernández demuestra rechazo a medidas del Fondo Monetario Internacional en Argentina. Denuncian deficiencias. Trabajadores y padres de pacientes se manifiestan en rechazo a un posible cierre del área pediátrica del Hospital Oncológico Luis Racetti. Inspección. Ministro de Petróleo Manuel Quevedo asegura operatividad de empresa mixta en el estado Bolívar. Conferencia internacional. Unión Europea, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones evalúan incrementar cooperación para atender a migrantes venezolanos. Incomunicados. Las calles de La Paz amanecieron bloqueadas y las terminales suspendieron viajes al interior del país en rechazo al presunto fraude electoral. Remontada en puerta, Houston superó a Washington por tercera noche consecutiva y se puso a ley de uno. Extremadamente enfermo, Elton John suspendió uno de sus conciertos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Milagro Zambrano y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. En Argentina, el Banco Central anunció restricciones cambiarias más severas a las que comenzó a aplicar el mes pasado e impondrá un nuevo límite a la compra mensual de dólares. Estas medidas se producen horas después de confirmarse el triunfo en primera vuelta del opositor Alberto Fernández frente al actual mandatario Mauricio Macri en las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Fernando Menéndez, de nuestro canal aliado Telefe, nos tiene más detalles. En una noche electrizante, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ganó estas elecciones presidenciales ayer a la noche en el recuento provisorio por una diferencia de 8 puntos, 48 el candidato peronista contra 40% del actual presidente Mauricio Macri. Sin dudas la gran diferencia la hizo el peronismo en la provincia de Buenos Aires, en donde el candidato Axel Kicillof le sacó varios puntos de ventaja a la actual gobernadora María Eugenia Vidal y con esto impidió que el actual gobierno pudiera llegar a un balotaje o segunda vuelta a pesar de la diferencia lograda a su favor en algunas provincias como Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. En cambio, el candidato Alberto Fernández junto a la expresidenta Cristina Kirchner sacaron una gran ventaja en otras zonas del país como el norte y gran parte de la Patagonia. En esta jornada, cerca de las 10 de la mañana, el mandatario actual y el electo estarán reuniéndose en un encuentro de trabajo en el cual comienza esta transición de 71 días, durante los cuales la cuestión económica estará en el centro del debate. Será uno de los temas centrales para debatir en esta mesa integrada por los actuales ministros, los entrantes a partir del próximo 10 de diciembre, entre otros quien suena como posible ministro de Economía, Matías Culfas o Guillermo Nielsen. Porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Como medida reactiva ante el resultado, el Banco Central dispuso elevar aún más el cepo cambiario de los $10.000 permitidos de compra en términos mensuales a apenas $200. Una transición que, según estiman ambas partes, debiera ser ordenada y consensuada. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Fernando Menéndez para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Muchísimas gracias, Fernando. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que al resultar electo Alberto Fernández como presidente de Argentina, los ciudadanos de ese país han expresado su rechazo a las medidas del Fondo Monetario Internacional. Mediante su cuenta en Twitter, el mandatario saludó que Fernández y su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, hayan obtenido casi 48% de los votos. A su juicio, este resultado abre el horizonte de esperanza hacia un futuro mejor para Argentina. La Unión Europea, en conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, iniciaron hoy en Bruselas la Conferencia Internacional de Solidaridad con Migrantes Venezolanos. La reunión se llevará a cabo hasta este martes 29 de octubre y tiene como objetivo reafirmar los compromisos mundiales con los países y las comunidades de acogida, evaluar las buenas prácticas y los logros, confirmar el apoyo internacional para una respuesta regional coordinada y solicitar una mayor cooperación internacional y financiera con la región. Señalaron que el encuentro será auspiciado por Federica Mogherini, alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea, Filippo Grandi, alto comisionado del ACNUR, Antonio Vitorino, director general de la OIM, y Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que Colombia continúa construyendo un falso positivo para agredir la soberanía de Venezuela. Mediante su cuenta en Twitter, Padrino López insistió que desde Colombia se sigue preparando un falso positivo para desestabilizar la situación del país. Asimismo, el ministro de la Defensa rechazó las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, tras acusar a Venezuela de propiciar la desestabilización de Latinoamérica. Aseveró que el país es un muro de contención contra las amenazas del narcotráfico, contrabando y violencia generalizada en Colombia. La diputada de la Asamblea Nacional, Amelia Belisario, denuncia un 50% de falta de insumos en la red de hospitales del país. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. La diputada Amelia Belisario aseguró que las carencias en la infraestructura y en los equipos de los hospitales se agudiza, al igual que el mal funcionamiento de los servicios públicos en los centros de salud. A continuación, parte de lo que dijo. Al día de hoy tenemos un promedio de 50% de desabastecimiento en los hospitales y en las instalaciones de servicios de la salud en todo el país. En el interior del país, esto pudiera llegar a menos del 10% de abastecimiento en algunos centros asistenciales. Pero además, el 36% de los quirófanos a nivel nacional están totalmente desabastecidos y 47% de las emergencias es lo único que está funcionando en este momento. 70% de los hospitales no tienen agua, pero además desde el año 2018 hay un promedio de 4 horas diarias en las que los centros asistenciales se quedan sin el servicio eléctrico. La diputada Belisario también expresó su solidaridad para los trabajadores de la salud, que no solamente vienen reclamando reivindicaciones laborales, sino también mejoras en la situación de abastecimiento de los centros de salud públicos. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Y el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, informó que la empresa mixta Venezuela Heavy Industria se encuentra operativa para incrementar la producción petrolera, la capacidad de la refinación y el mantenimiento de refinerías. Durante un recorrido por la planta ubicada en el estado Bolívar, Quevedo destacó que esta empresa cuenta con una capacidad instalada de producción que supera las 50.000 toneladas anuales y puede construir todas las estructuras que son para proyectos sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela. El presidente de PDVSA también indicó que la empresa mixta trabaja en conjunto con industrias aliadas del sector como Baisilum y Sidor. En Bolivia, las principales ciudades del país amanecieron con bloqueos en rechazo al presunto fraude electoral y para forzar al presidente Evo Morales a participar en una segunda vuelta, mientras quienes apoyan al actual mandatario realizan cortes de carreteras en respuesta a su llamado a acercar las urbes que se movilicen. José Elio Alba, de nuestro canal aliado Unitel, nos cuenta más. Y sobre los enfrentamientos que en este momento se están dando en nuestro país, en la sede de gobierno, en el departamento de La Paz, hay barrios conflictivos, ya ha llegado la policía y ha realizado el uso de agentes químicos. En el sector de Achumani hay vecinos que están apoyando este paro cívico que ya en esta jornada ya lleva el 6º día. Hay vecinos y choferes también que están reclamando el trabajo en esta jornada. Han llegado a este punto, se han lanzado objetos contundentes, palos, piedras, escombros que estaban siendo utilizados también para obstruir el paso normal de vehículos, de motocicletas.
motocicletas, de bicicletas y sobre todo del transporte pesado y vehículos particulares. Estaba la policía, el equipo antimotín de la policía boliviana recostada en los costados de esta zona y utilizaron los agentes químicos para poder replegar, para que no haya heridos. Se registran, hay personas heridas, están llegando las ambulancias en este momento para poder sacar a todas las personas que resultaron con lesiones luego de esa lluvia de objetos contundentes que empezaron a lanzarse entre los que apoyan este paro cívico indefinido y quienes están en contra y piden respeto a los resultados publicados por el Tribunal Supremo Electoral. Se espera, y según lo que tenemos entendido, los vecinos, conforme pase esta jornada, van a llegar en mayor número para poder reforzar estos puntos de bloqueo. Sin embargo, y en contrapartida, los grupos que están en contra de este paro, también en diferentes ampliados y en tomas de decisiones en sus asociaciones, tanto gremiales, choferes y otro tipo de gremios, han comunicado que saldrán a las calles para poder realizar lo que es la apertura de los bloqueos, poder que estas vías de acceso y de salida principales al departamento de Cochabamba y en la sede de Gobierno de La Paz sean abiertas para el libre tránsito de sus motorizados, para poder suministrar alimentos y sobre todo para poder trabajar y trasladar a la gente día a día. Sexto día de paro cívico entonces, y se registran enfrentamientos en dos zonas, en Achumani, en el departamento de La Paz, donde ya hay personas heridas y gasificación por parte de la policía, y en la zona sur de Cochabamba, donde también se registran similares conflictos. Muchísimas gracias. Hacemos una primera pausa. Al regreso, más información. Quédense con nosotros. La niña Luismar Anarella, recluida en el Hospital General del Tigre, Estado Anzoátegui, necesita con urgencia un concentrado plaquetario y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0424-847-1801 o al 0414-380-0807. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Continuamos. Trabajadores y padres de los pacientes del área pediátrica del Hospital Oncológico Luis Racetti manifiestan en rechazo a un posible cierre de esa área y señalan que aproximadamente hay 40 niños afectados por falta de insumos y deterioro de las instalaciones. Nelcy Oviedo presenta la información. Buenas tardes, Nelcy. Buenas tardes. La falla en una campana de flujo, la falla en un aire acondicionado y una filtración en el área de quimioterapia son algunas de las denuncias que realizan los padres de estos pacientes y trabajadores de Luis Racetti, quienes además aseguran que en esta área solamente están trabajando 3 enfermeras bajo condiciones de riesgo y aún así continúan laborando. Necesitamos medicamentos, las cosas para las quimioterapias, hasta lo más mínimo como una inyectadora para los niños. Y la única solución es trasladarlos a otro hospital. Los ascensores tampoco funcionan cuando los niños los operan y esas cosas tenemos que subirlos cargados como podamos. Como madre, como amigas de las otras madres que también tienen sus niños aquí, estamos muy afectados por esto. De verdad yo me siento muy mal porque no tenemos cómo nuestros hijos reciban ese tratamiento, sino ¿cómo hacemos? Para Pablo Zambrano se necesita voluntad política para poder solventar este problema. Un comité de rescate, así como funciona en el hospital psiquiátrico, ha sido la forma que hemos encontrado los trabajadores para nosotros ayudar a los pacientes, porque resulta ser que es necesario que entiendan, o mejor dicho, que entiendan que la voluntad política tiene que existir. Tanto padres como trabajadores piden que se les permita a fundaciones y a empresas privadas colaborar con este hospital. Insisten que merecen una mejor calidad de vida y sobre todo poder mantener su salud. Con esta información regresamos con ustedes. Muchas gracias, Nelcy. El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, aseguró que durante la Expo Aéreo Venezuela 2019 se concretaron acuerdos con grandes empresas del sector público y privado para dar a conocer las potencialidades del sector aéreo en Venezuela. Durante la clausura de este evento, el gobernador indicó que más de 82.000 personas participaron en la actividad que se realizó del 24 al 27 de octubre en la base aérea Mariscal Sucre de Maracay, estado Aragua. Es importante sector del sector privado y público. Hasta el día de ayer ya se habían concretado en esas mesas de negocio más de 20 millones de dólares. Bueno, importante negociación. Aquí está el sector civil, el sector privado, el sector público en una alianza estratégica para seguir construyendo la Venezuela potencia. Marco Torres afirmó que las organizaciones internacionales reconocieron los aportes y avances de Venezuela en el sector aeronáutico.
Y el gobierno de Ecuador inició hoy el proceso de visa de excepción por razones humanitarias para los migrantes venezolanos. El viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velastegui, indicó que el proceso estará abierto hasta el 31 de marzo de 2020 a través del consulado virtual de la Cancillería. Para acceder a la visa, los venezolanos deben haber ingresado por un punto de control migratorio hasta el 26 de julio de 2019, no haber violado las leyes de Ecuador y no tener multas migratorias pendientes o haber sido beneficiado por la amnistía migratoria, tener el pasaporte original vigente o vencido hasta 5 años después de su fecha de caducidad y tener su certificado de antecedentes penales legalizado o apostillado. El viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana detalló que el documento podrá ser renovado y tiene como objetivo facilitar la regularización de los ciudadanos venezolanos para integrarse social y económicamente al país. El presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, Ramón Velázquez, informó que activarán 2 nuevas rutas internacionales hacia México, específicamente Cancún y Toluca, a partir del 15 de noviembre. Desde la Expo Aéreo Venezuela 2019 en el estado Aragua, Velázquez detalló que 1.600 asientos estarán disponibles mensualmente en esta nueva ruta y los vuelos serán los días lunes y viernes. Ya para el 15 de noviembre tenemos programado la apertura de los vuelos a 2 destinos de México. Uno es Cancún y el otro es Toluca. Toluca queda como a 45 kilómetros de Ciudad de México y hemos tenido una recepción impresionante. Muchas personas preguntando por la boletería, cómo hacen para adquirirla. Ya están abiertos los vuelos, ya estamos ofertando todas las posibilidades de conectividad que tenemos con nuestro hermano país de México. Agregó que con esta nueva ruta serán 10 los destinos internacionales que tendrá Conviasa. Añadió que continuarán expandiendo rutas de vuelo. Entre cantos y oraciones, miles de zulianos participaron en la tradicional bajada de la Chinita el pasado sábado en la ciudad de Maracaibo. Nuestra compañera Jenny Soto nos trae la información. La Eucaristía estuvo a cargo del Monseñor Carlos Cabeza, obispo de Coro, quien envió un mensaje de esperanza y de fe para toda Venezuela. Ella es la madre de la esperanza y lo es desde la Anunciación, desde este oasis de fe y de esperanza que significa la Basílica de la Chinita, a todos nuestros hermanos diseminados por todo el mundo, a los devotos de la Chinita que nos siguen en cualquier rincón del planeta. Un saludo fraterno del pueblo y lo expresamos con un fuerte aplauso. Que se siente ese aplauso para esos hermanos nuestros que hoy no están con nosotros físicamente, pero que están con su corazón. Como cada último sábado del mes de octubre, la Madre María del Rosario de Chiquinquirá descendió por el tobogán y, luciendo un manto color púrpura, inició la procesión, entre quienes con mucho amor y fervor le agradecen los favores concedidos. Me motiva porque ella es muy milagrosa, muy bondadosa y muy bella, que es la reina de nosotros. Yo veo que todos los años, aunque la gente se haya ido del país, siempre igualito la gente está aquí, pagándole la promesa que cada quien se le pidió. Mi segundo hijo, cuando mi embarazo fue de alto riesgo, cuando él nació, se lo ofrecí a la Virgen y hoy está aquí junto con ella. Con la bajada de la Virgen inician las festividades en honor a la Reina Morena, que culminan el primer domingo del mes de diciembre, cuando la China regresa a su nicho. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Ahí está la devoción del pueblo zuliano puesta de manifiesto. Y de muchísimos venezolanos que están también pendientes y tienen fe en la Virgen Morena o en la Chinita. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Estado de emergencia. Sigue la alerta por devastador incendio forestal. Los detalles al regreso, no se aparten. Mayela Linstuil necesita con urgencia Iopamirón o Ultravist de 100 mililitros. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0412-586-7594 o al 0412-919-4553. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno.
12:24. En Chile, el presidente Sebastián Piñera renovó este lunes 8 carteras de su gabinete ministerial luego de que este sábado pidiera la renuncia a los miembros de su ejecutivo para enfrentar la crisis social que se registra en el país. Esta modificación es la tercera que realiza el actual mandatario desde que llegó al poder en marzo de 2018 y también es la más profunda de su segunda administración. Además, se produce cuando la misión de la Organización de las Naciones Unidas, que investigará posibles violaciones a los derechos humanos durante las recientes protestas registradas en ese país, llegará este lunes a la ciudad de Santiago y trabajará sobre el terreno por 4 semanas hasta el próximo 22 de noviembre. Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. Entre los cambios más notables destaca Gonzalo Blumel, quien asumirá como titular de Interior en sustitución de Andrés Chadwick, quien fue fuertemente cuestionado por el actuar policial y de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia y el toque de queda decretado en gran parte de la nación. Amigos, Gregorio, iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Así es, Milagros, lo hacemos en el viejo continente porque los países miembros de la Unión Europea aceptaron este lunes retrasar hasta el 31 de enero de 2020 la salida del Reino Unido del bloque comunitario, tal y como había solicitado el primer ministro británico Boris Johnson. Los embajadores europeos tomaron la decisión durante una nueva reunión después de que el viernes no lograran acordar de forma unánime la duración de la nueva prórroga. El mandatario británico había solicitado a Bruselas un nuevo retraso de la fecha de salida forzado por la Cámara de los Comunes y ante las dificultades para aprobar el acuerdo de retirada en el Parlamento antes del 31 de octubre, la anterior fecha del Brexit. Rusia consideró este lunes que de corroborarse la muerte del líder del grupo yihadista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, esto sería un importante aporte del presidente de Estados Unidos Donald Trump a la lucha contra el terrorismo internacional. El Kremlin agregó que militares rusos detectaron aviones y drones estadounidenses que pudieron actuar en la zona al noroeste de Siria, donde Washington anunció que efectuó esa operación. Por su parte, Irán y Alemania han advertido que la muerte del líder islámico no supone el fin de esa ideología. En Estados Unidos continúan los incendios al norte de California, por lo que fueron evacuadas 180,000 personas, mientras que al menos 1 millón siguen sin electricidad. Los bomberos y las autoridades de emergencia no han logrado extinguir el devastador incendio avivado este domingo por las ráfagas de viento de más de 144 kilómetros por hora y luchan para que el fuego no consuma más de 30,000 viviendas y estructuras que están en peligro. Hasta el momento, las llamas han consumido más de 12,140 hectáreas y 79 estructuras. Y en Haití, al menos 2 personas murieron y varios locales resultaron incendiados, incluida parte del área frontal de la Embajada de Canadá en ese país, tras las manifestaciones registradas este domingo en Puerto Príncipe, en el inicio de una semana de protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Parte de los manifestantes utilizaron cócteles Molotov para causar fuego que afectaron un restaurante y 2 automóviles. Además, hubo saqueos en una gasolinera y en una sucursal bancaria. En Reino Unido compareció hoy ante la justicia Maurice Robinson, el conductor del camión frigorífico en el que fueron hallados 39 cadáveres en Essex, al este de Inglaterra, tras ser acusado de 39 cargos de homicidio y otros delitos. La policía baraja entre sus hipótesis que tras el suceso podría estar una mafia de trata de personas, al tiempo que se están llevando a cabo las autopsias de los cuerpos. Se conoció que tras ocurrir este caso en Vietnam, las autoridades detuvieron a 4 personas y buscan a una quinta en una operación contra el tráfico de personas. En Estados Unidos, al menos 2 personas murieron y otras 14 resultaron heridas durante un tiroteo masivo registrado la madrugada del domingo cuando asistían a una fiesta de bienvenida de una universidad de Texas. Se conoció que 4 personas permanecen hospitalizadas, 2 de ellas en condición crítica. Autoridades aseguran que aún se encuentran investigando el hecho, pero no tienen descripción sobre los sospechosos.
En Irak, centenares de estudiantes universitarios y de secundaria continúan este lunes las protestas en Bagdad y otras 9 provincias del país por cuarto día consecutivo para pedir mejores servicios básicos, empleo y el fin de la corrupción. Los estudiantes cumplen hoy el segundo día de huelga y de seguimiento de unas manifestaciones que empezaron el pasado viernes y que ya suman 74 muertos y 3.600 heridos. Cerramos en Uruguay, donde el expresidente José Pepe Mujica consiguió retornar al Senado con la lista más votada en las elecciones generales celebradas este domingo y dentro de la coalición de izquierdas oficialista del Frente Amplio. De esta forma, el exmandatario tendrá un nuevo periodo parlamentario después de haber renunciado al Congreso en 2018. ¿Alguna vez ha pensado en su postura mientras usaba un teléfono celular o una computadora? Investigadores descubrieron que la mayoría de las personas, o al menos la mayoría de los estadounidenses, no lo hacen bien. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, nos cuenta más en el siguiente trabajo. Los teléfonos celulares y las computadoras están en casi todas partes del mundo. La gente se encorva frente a estos dispositivos y causa más daño del que se dan cuenta. Eso es cierto incluso para los médicos. Cuando el doctor Lusanta Gunasekera comenzó a sentir dolor, pensó que necesitaba entrenamiento de pesas. Fue principalmente el dolor en la parte superior de la espalda, cuello y hombros. Fue solo de un lado. Un entrenador físico en el gimnasio Orlando Health sabía que el dolor se debía a una mala postura. Los hombros rotados internamente, la espalda redondeada, la cabeza hacia abajo, el cuello hacia abajo. Nathaniel Meléndez trabajó con Gunasekera en su postura. Todo lo que encorva o empuja la cabeza hacia adelante para mirar una pantalla comprime los músculos del cuello. Eso causa fatiga, tensión muscular y dolores de cabeza. También puede dañar las vértebras de la espalda, pero puede prevenirse y corregirse. Te sorprendería lo que fortalecer tu núcleo y hacer ejercicios correctivos postulares puede hacer por tu cuerpo. Meléndez dice que incluso estar un poco desalineado puede causar una gran tensión, incluso una ligera desalineación. Meléndez dice que mientras está usando una computadora o un teléfono celular, debe asegurarse de estar a la altura de la pantalla, tome descansos frecuentes y trabaje en su postura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Útiles consejos, Gregorio, así ya sabes, para estar Los dos. Yo siempre estoy ahí. Discúlpeme. Amigas, hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información. No se aparten, ya volvemos. Amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Astros de Houston dio vuelta a la Serie Mundial y está a una victoria de lograr su segundo cetro en los últimos 3 años. Victoria de los Siderales ante Nacionales de Washington 7-1, con la que los tejanos pueden definir la serie el martes. Jordán Álvarez abrió la pizarra en el segundo episodio con este jonrón de 2 carreras por el jardín central con Yulieski Gurriel a bordo. En el cuarto, Houston amplió la brecha con tablazo de 2 anotaciones por el jardín izquierdo de Carlos Correa. En el séptimo, Juan Soto descontó para Nacionales con cuadrangular solitario por el jardín central, pero Astros una vez más puso tierra de por medio con un sencillo remolcador de una anotación a la izquierda de Yuli Gurriel en el octavo episodio. Y en el noveno, George Springer le dio a la pelota con la puerta de una catedral con un compañero a bordo para poner cifras definitivas al encuentro que se puede definir la serie este martes en Houston. Nuestra selección nacional de béisbol dividió honores con México en la serie Gigantes de Latinoamérica disputada este fin de semana en Puebla. El sábado la novena patria cayó 2-0 y el domingo superó a los aztecas 9-4 en un encuentro que se vio acortado por la lluvia y finalizado en el sexto episodio. Diego Rincones destacó por el elenco nacional al irse de 3-2 con un gran slam, 5 carreras remolcadas y 2 anotadas. Tenemos una muy buena ofensiva. Muchas veces, en vez de quizás resaltar la falta de producción ofensiva en este caso, yo quiero darle crédito a lo que es el picheo de México. Si tú ves la manera como ellos ejecutaron el juego que llamó el receptor de ellos, hicieron un gran trabajo. Fueron capaces de ejecutar las esquinas
cambiar velocidades y elevar cuando tenían que elevar. Hemos hecho buen trabajo toda esta casi una semana estando aquí en México y mira, hemos trabajado fuerte para llegar ready a Taiwán y dar lo mejor. Mira, es un grupo fuerte, un grupo que hay que saberle jugar la pelota y el que pica adelante, como uno dice, es el que va a tener mejor resultado. Pasamos al fútbol inglés porque el Liverpool remontó para derrotar al Tottenham Hotspur 2-1 en Anfield Road en la reedición de la última final de la Champions League. Los Reds empezaron perdiendo con un tempranero gol de Harry Kane, pero gracias a goles de Jordan Henderson al 52 y el penal del egipcio Mohamed Salah a un cuarto de hora del final, pudieron remontar. En Italia, la Roma se impuso al Milan 2-1 en el Olímpico de la capital italiana. Edin Dzeko abrió el marcador por los giallorossi al minuto 38 con un gol de cabeza. El Milan consiguió la igualdad gracias al francés Theo Hernández al minuto 55, pero 3 minutos después la Roma se recuperó con el gol de Niccolò Zaniolo, dándole la victoria a la Loba en el Olímpico. La Roma ocupa el quinto lugar en la tabla de posiciones con 16 puntos a 7 del primer lugar. Seguimos con tenis. El suizo Roger Federer ganó por, escuchen bien, 10ª vez el título en Basilea al derrotar este domingo la final de este torneo ATP 500 al australiano de origen español Alex de Minaur en sets corridos por 6-2 y 6-2. El triunfo le consolida en la tercera plaza de la lista mundial con 6.950 puntos, con 1.300 puntos de diferencia con respecto a su inmediato perseguidor, el ruso Daniil Medvedev. El suizo ahora jugará el Masters 1000 de París, que ya inició este lunes, donde debutará ante el ganador del encuentro entre el moldavo Radu Albot, 49 del mundo, y el georgiano Nicolás Basilashvili, 26. Federer ha ganado este último Masters 1000 de la temporada en 5 ocasiones, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009. Es decir, quiere romper una sequía de 10 años sin ganar en París-Bercy. Amigos, ahora iniciamos las noticias, estrenos y estrellas con Sir Elton John. El cantante suspendió una de sus presentaciones por estar extremadamente enfermo. El británico anunció que cancelaba el concierto que tenía planeado dar en Indianápolis a pocas horas del inicio programado de la actuación por problemas de salud. Elton escribió en sus redes sociales que no le gustaba decepcionar a sus fans, pero debía dar el mejor espectáculo y desafortunadamente no era posible. La presentación planeada para 20.000 personas fue reprogramada para marzo de 2020. Por los momentos no se sabe más detalles del estado de salud del cantante ni se tendrán efectos sobre sus próximos espectáculos. Y seguimos con Jane Fonda, quien fue detenida por tercera vez en las escalinatas del Capitolio en Washington, tal y como lo anunció la actriz de 81 años, está cumpliendo su promesa de cada viernes durante 14 semanas salir a las calles de la capital estadounidense para participar en las protestas contra el cambio climático. El pasado 25 de octubre fue su tercer arresto consecutivo por el mismo motivo, pero en esta oportunidad junto a ella fue detenido también el actor Ted Danson, una treintena de personas más. Y el suéter de Kurt Cobain se convirtió en la pieza en subasta más cara. La prenda que llevó el ícono del rock en 1993 durante el concierto de Nirvana, color verde y con un agujero por una quemada de cigarrillo, se vendió por un récord de $334,000. Esto fue en una subasta en el Hard Rock Café de Nueva York. Según la firma, a cargo el suéter es uno de los más famosos de la historia y por eso fue la principal atracción del evento, donde se ofrecieron unas 700 reliquias de íconos musicales. Y el comediante David Chappelle recibió el premio Mark Twain al humor. Los organizadores del premio dijeron que Dave ha desafiado los problemas con su perspectiva complementariamente original, por eso es un gran hombre y un héroe local en Washington. Dave logró este año producir más de $60 millones solo por 3 capítulos para una serie y ahora pasará a la lista de los ilustres ganadores, entre los que están Whoopi Goldberg, Helen DeGeneres y Eddie Murphy y Bill Murray, entre otros.
Amigos, 12:42, momento de hacer una pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Gregorio estará conversando con Mercedes Malavé, presidenta nacional de COPEI. Eso será en minutos, al regreso de la pausa en la entrevista de Venevisión. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio Mercedes Malavé, presidenta nacional de COPEI. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gregorio, por la invitación y la oportunidad de compartir con la audiencia de Venevisión. ¿Cómo analizar la situación de América Latina tras los resultados electorales de este domingo, segunda vuelta en Uruguay, cambios en los gobiernos municipales y regionales y departamentales, en este caso en Colombia, vuelta al kirchnerismo en Argentina? ¿Cómo dar lectura a estos resultados y a lo que está pasando en el resto de los países, en particular de América del Sur, que si bien no tienen procesos electorales cercanos, salvo Bolivia, han tenido situaciones bastante convulsas? Sí, fíjate, hace 4 años veíamos con optimismo el surgimiento de liderazgos políticos que planteaban alternativas serias y muy creíbles contra el populismo, para combatir la inflación, para fomentar estabilidad económica en los países, y decíamos que el mapa de América Latina estaba cambiando de color por el surgimiento de estos liderazgos que venían con propuestas muy serias para el desarrollo de los pueblos. Hoy, 4 años después, debemos reconocer que no basta ganar una elección. La implementación de esas medidas buenas y necesarias para el desarrollo económico exige grandes consensos sociales, consensos que se deben construir desde las bases, de abajo hacia arriba, y que debe incluir a todos los sectores de la sociedad. Para eso hace falta un liderazgo político que, más que, además de ofrecer alternativas reales para la estabilidad económica, ofrezcan también la posibilidad de escuchar las demandas de los ciudadanos, que pongan el interés nacional, el interés de los ciudadanos por encima de recetas económicas, de medidas que han funcionado en otros países, y que ese consenso les permita comunicar bien la ejecución de esas medidas y sobre todo interactuar con los ciudadanos para que acojan con beneplácito unas medidas que son buenas para el país. Ahora, ¿cómo puede estar influyendo, o mejor dicho, puede estar influyendo el populismo, esas recetas de ciertos factores políticos de cada país en lo que ha venido sucediendo en determinados países? Mira, pienso que es más bien un tema de equidad social, de las demandas de los latinoamericanos durante muchas décadas, de entender las tradiciones que ha habido ideológicas en América Latina en demanda de igualdad, de equidad social, de justicia social. Pienso que esas demandas son mayoritarias y que la alternativa populista no es más que un discurso caduco que puede durar lo que dura una campaña, pero que luego demuestra que sume a la población en una situación peor y de más deuda social. Por eso yo insisto, el secreto para que estos liderazgos que ofrecen alternativas serias y reales al populismo, a la demagogia, que son necesarios en América Latina para combatir el despilfarro, para reducir el gasto público y crear prosperidad sostenible, debe ir acompañada del fortalecimiento del diálogo social. El diálogo de todos los sectores de la sociedad es lo que se llama el espíritu del tripartismo, para que estos sectores entiendan y apoyen propuestas que, aunque en un principio pueden generar cierta estrechez, luego van a traer prosperidad a los países. ¿Cómo influye de forma directa, en qué sentido influye de forma directa los resultados electorales de estos países en la situación venezolana? Bueno, puede favorecer positivamente si eso contribuye a una mediación de centro, en el caso venezolano, si conseguimos que los países se acerquen a una solución a la crisis del país y no al aceleramiento de posturas extremistas que nos tienen como dando vueltas en un círculo vicioso, como dicen el pueblo judío que estuvo 40 años dando vueltas en el mismo desierto. Necesitamos un liderazgo en Latinoamérica que defienda políticas de centro, que sea consciente de las demandas ideológicas en América Latina y que contribuyan como hermanos a que Venezuela encuentre la manera de superar la crisis política con un enfoque nacional y con el liderazgo venezolano. ¿En qué situación se está encontrando el partido COPEI legalmente en cuanto a las fuerzas del partido, a la militancia? Bueno, debo decir que legalmente el proceso de COPEI ya está cerrado.
a partir del cierre de la causa en los tribunales, hemos decidido emprender un fortalecimiento de nuestra estructura de abajo hacia arriba. Vengo recorriendo el país, visitando los municipios, llevando nuestra alternativa de municipalización, que quiere decir fortalecimiento de los liderazgos locales, regionales, sectoriales. Estamos haciendo un esfuerzo también por convocar a todos los sectores de la sociedad, representados en las bases, en lo local, de los distintos gremios, de los agricultores, de los trabajadores, de los comerciantes, para ayudar a construir esa gran unidad que requiere grandes consensos sociales y poder conducir al país hacia un destino distinto. ¿Qué posición tiene COPEI sobre el diálogo que se ha presentado entre un sector, algunos partidos de oposición y el gobierno nacional, que dieron lugar a algunos acuerdos parciales, como los han denominado ellos mismos? ¿Acompañan estos acuerdos? ¿Están en desacuerdo? Disculpen ustedes la cacofonía, con algunas de estas firmas que se dieron. Desde el primer momento nosotros hemos aplaudido las propuestas de diálogo nacional. Hemos acompañado desde una política que en COPEI ya es histórica, que se denomina autonomía de acción. Hemos acompañado esas propuestas sin complejo de coincidir en aquellas cosas que nos parece que son buenas para el país, como la liberación de los presos políticos, como la instalación de una mesa de diálogo para discutir el tema electoral, que es urgente, el cambio del sistema electoral, el cambio de los rectores para poder devolver la confianza en el voto, que es el arma fundamental que tenemos los ciudadanos para producir un cambio y generar presión interna para una alternabilidad en el poder. Hemos acompañado a los líderes de esos partidos pública y privadamente, aplaudiendo la coherencia con la que han ido defendiendo una postura política. Ahora, COPEI no forma parte del acuerdo porque nosotros hemos prevalecido el interés de unificar a COPEI, de unificar al partido, un partido que tiene distintas tendencias, que viene de un proceso de fractura importante, y para nosotros el fortalecimiento de esa organización política es nuestra manera de contribuir a la democracia del país. ¿Cuánta falta para el fortalecimiento y la unificación de COPEI? ¿Falta mucho? Mira, yo pienso que vamos a muy buen ritmo. Pienso que desde lo local hemos ido reconstruyendo una unidad con relativamente poco tiempo. Yo llamo a todos los factores copeyanos a que concienticemos en que existe un solo COPEI, una sola organización política, una sola tarjeta, una sola sigla, un solo color, que es el verde. Por lo tanto, todos los que nos llamamos copeyanos, socialcristianos, tenemos que unificarnos alrededor de esta única organización política para fortalecerla, para que de verdad seamos una alternativa creíble de confianza y de unidad para los venezolanos. Tiene que haber, que ha sido uno de los acuerdos preliminares, uno de los acuerdos parciales de esta mesa de diálogo entre un sector de los partidos de oposición y el gobierno, ¿tiene que darse el cambio del Consejo Nacional Electoral, un cambio en la dirección del Consejo Nacional Electoral para poder ir a unas parlamentarias? ¿Lo considera necesario usted? Mira, las condiciones electorales son fundamentales para la participación electoral. Una elección da legitimidad si convoca al pueblo de Venezuela. Si no lo convoca, pues nos pone en una disyuntiva nuevamente de muy poco respaldo y de prolongar la crisis política. Por lo tanto, lo conveniente es que el pueblo de Venezuela recupere la confianza en el voto. Para eso hacen falta dos cosas: condiciones que aparecen en las encuestas, que los ciudadanos reclaman hoy en día, condiciones electorales, y luego hace falta la convicción, que solo puede darla el liderazgo político, de que son las elecciones, es la vía electoral la que le ha dado más triunfos a las fuerzas democráticas venezolanas. Siempre hemos dicho que las condiciones deben ir acompañadas de la convicción de ir a votar, en el sentido de que si falta alguna condición, que solo lograremos cuando en Venezuela se recupere plenamente el Estado de Derecho, debemos suplirla con la convicción de ir a votar masivamente, de llenar los centros de votación de electores dispuestos a defender el cambio a través de la participación electoral. ¿Está en este momento COPEI en las condiciones actuales dispuesto a ir a las elecciones parlamentarias? Nosotros no queremos condicionar la participación electoral, porque estamos convencidos de que la salida a la crisis política, la salida pacífica y menos traumática es mediante elecciones. Ahora, en este momento también estamos insistiendo, y en ese sentido aplaudimos los avances de la Mesa de Diálogo Nacional para que se den las condiciones de participación, porque eso es como un clima en el que debe haber un ambiente que se debe generar para que la participación electoral sea un hecho. COPEI solo no puede, los partidos solos no pueden, tiene que haber una gran unidad, un gran consenso alrededor de la estrategia electoral. ¿Debe ser
la Asamblea Nacional es el órgano y puede llegarse a un acuerdo para que la Asamblea Nacional sea en definitiva el órgano que elija los nuevos rectores del CNE y en cuánto tiempo debería hacerse? Lo primero que tiene que hacer la Asamblea Nacional es revisar su estrategia, la estrategia que le han planteado al país desde enero de este año. La directiva de la Asamblea Nacional es el principal responsable de evaluar esa estrategia, de corregir los errores, reconocerlos y enmendarlos. Hoy en día, muchos líderes del mundo, incluso de la región, han demostrado que el liderazgo político debe rectificar públicamente si ha cometido algún error. Y eso no va en detrimento de su liderazgo y de su fortaleza moral para conducir al pueblo. Lo primero que tiene que hacer la Asamblea Nacional es convocar a la unidad de todos los venezolanos. Sobre todo partidos históricos como Acción Democrática tienen el deber de recuperar la vía electoral porque ellos tienen la base política, la base en todos los municipios, la maquinaria para poder defender unas elecciones. Eso me parece fundamental, revisar la estrategia que no ha sido precisamente electoral, ha puesto lo electoral en último lugar, pues pasarlo al primer lugar y desde allí comenzar a defender unas políticas, unas decisiones que vayan en la vía de esa rectificación del rumbo. Ahora, ya pensando en el tiempo, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto tiempo es preciso para que se pueda tomar una decisión en cuanto a la elección de un nuevo CNE? En cuanto a la composición de las condiciones electorales. Desde hace 10 meses el país ha entrado en un proceso de acuerdos. Los acuerdos tienen sus propios ritmos, dependen de la voluntad política de las partes. Una vez se quisiera que fueran más rápido en vista de que la solución a la crisis pasa por un acuerdo y la crisis es gravísima. Yo vengo de recorrer toda la región andina, he ido a Falcón, he ido a Lara, he ido a Anzoátegui y la situación que están viviendo los venezolanos en el interior del país reclama decisiones urgentes para resolver los problemas humanitarios y económicos y de servicios básicos que están viviendo los ciudadanos. El problema del combustible, el problema de la distribución de hortalizas y frutas que se produce en la región andina, el 80%, y muchas veces se pierden las cosechas porque no hay cómo distribuirlas. Todo eso reclama un liderazgo que esté dispuesto a acordar rápidamente medidas parciales y medidas electorales. Por eso yo no puedo hablar de tiempos, más bien me gusta hablar de voluntad política. Si la voluntad política es grande, los tiempos se acortan. Si la voluntad política no existe, pues podemos entrar en dinámicas que pueden durar décadas, como hemos visto en otros países. Por eso el llamado es a la responsabilidad política, a entender que los problemas de los venezolanos son urgentes y están por encima de cualquier interés partidista o personal. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Mercedes Malavé, presidenta nacional de COPEI, en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Gregorio. Amigos, así ponemos punto final a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana.